Etnobotánica, etnozoología, etnoecología, etnoastronomía, etnografía, entonces son nombres que tienen distintos campos de especialidad dentro de las etnociencias. ¿Y qué es lo que estudian? Estudian esto que figura acá. En la mayoría de las definiciones que ustedes van a encontrar o conceptos sobre etnobotánica, etnozoología, dicen que estudia la relación, esa es la única, digamos que es la conjunción o es lo que distingue a la disciplina, la relación del hombre o de una sociedad con su entorno vegetal, del hombre con su entorno natural, sería la etnoecología, del hombre con los animales, sería la etnozoología. Ahora, esa descripción es un poco hueca, es muy pobre en el sentido de que no nos dice tanto en qué consiste. Es por eso que yo anoté esto que ustedes ven acá, que la etnociencia estudia la manera como un grupo humano nombra. Lo primero que hace un grupo humano es dar un nombre a algo, ¿no? Cuando dice pantano, uno dice pantano y ya sabe lo que es, ¿no? Uno dice lago o dice laguna, diferencia muy bien. Dice charco, diferencia muy bien. Es decir, nombra, percibe, concibe, cómo cree que son determinadas cosas. Esto se nota mucho en la cuestión de la etnomedicina, cómo concibe el cuerpo humano. La gente común no conoce cómo es el cuerpo del hombre por dentro, ¿no? Cuando uno le pregunta a un toba o a un wichí cómo es por dentro una persona, se le ocurre que es parecido a un animal, porque nunca han abierto, ¿no? Sobre todo si es que no fueron a la escuela y no estudiaron. También se interesa por cómo ordena, cómo clasifica, cómo ordena y clasifica. Y nos encontramos con un campo relativamente nuevo, que nace por los años 50, 60, que son las etnotaxonomías, las etnosistemáticas, que se interesaron muchísimo por cómo clasifican estas sociedades a las plantas, cómo las nombran y tienen un sistema de percepción y de clasificación. Por ejemplo, pongamos un grupo de pescado. Un grupo de pescado, van a decir, por ejemplo, pescados con escamas, pescados sin escamas, pescados con púas, pescados que tienen dientes, que te muerden, pescados que no, pescados con carne olorosa, pescados de ríos, mojarras, bueno, tiene todo un sistema clasificatorio. Entonces, conciben, ordenan, clasifican y utilizan las plantas. Ven que el ítem utilizan es bien adelante ahí. Y acá hay una verdadera confusión porque generalmente lo que ocurre con los trabajos de etnobotánica, sobre todo, suelen reducirse a una enumeración de usos, a un listado de usos, planta comestible, planta esto, y a veces en esos listados nos encontramos con cosas muy absurdas, como por ejemplo que dicen planta, dice ceremonial, y uno no entiende en esos listados qué es esa historia del ceremonial, ni cómo es el ceremonial, ni por qué ocurre, o te dicen mágico, te dicen. Variedad absoluta. Hay que explicar cómo funciona esa magia. Entonces eso es lo que tratamos de ver. ¿Por qué ocurre ese tipo de cosas? Porque son personas que muchas veces adecuan a los parámetros de las revistas que exigen cosas así sumamente sumarias, que te obligan a que si le contás algo de la cultura del pueblo o lo que sea, ya te rechazan porque esto es antropología, te dicen, o esto es para una revista de letras. Entonces la gente pone en ese tipo de cosas que son medio incomprensibles, pero reducidas al uso. Bueno, acá nos basamos un poco hay varios historiadores de las ciencias, ¿no? Hay trabajos más antiguos que este, incluso yo lo tomé esto porque es más o menos de moda, pero fíjense ustedes que las etapas de la biología, este antropólogo, previo al nacimiento de la disciplina, enfoque simple y esencialmente utilitario. Acá podemos agrupar nosotros todos los trabajos previos al nacimiento de a la utilización del prefijo etno, que fue hasta fines del siglo XIX. Ahora vamos a ver la foto del creador de estos conceptos, ¿no? Él empieza ya cuando la etnobiología tenía estatus. Fíjense que les conté lo que sería la etapa cero. El nacimiento de la disciplina.
¿Cuál es el nacimiento de la disciplina? Que les voy a explicar entonces, después volvemos acá. ¿Qué es con este señor? Este señor era en realidad un botánico, en realidad era un farmacéutico, un colega de ustedes, pero muy aficionado a la arqueología, una especie de Juan Domínguez, ¿no? Muy interesado por los indígenas y por la arqueología. Y él se puso a estudiar. Lo que ellos querían era de alguna forma conocer la historia de la humanidad, cómo de pueblos cazadores pasaron a agricultores, pastores y formaciones sedentarias, estudiando entonces lo que había en los museos, oyéndose al campo y mirando lo que ocurría con las comunidades que en ese momento vivían sobre todo en México, Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, esa visión de la etnobotánica, él sugiere la creación de una ciencia en 1875 que se llame etnobotánica o etnobiología para estudiar esa cuestión. Pero como vemos, esa observación científica de los fenómenos vinculados con los animales y las plantas era externa. Ellos no hablaban con la gente, no indagaban, no se metían en la vida de las personas, ni en sus creencias, ni nada. Ellos trataban de ver desde afuera, como mirando como una lupa un insecto, ¿no? Así miraban en la sociedad. Miraban como si se mirara la superficie de las hojas para ver sus pelos o lo que fuese. Era una visión externa, entonces. A mediados del siglo XX, la antropología, y sobre todo la lingüística, la antropología cognitiva, descubre el interés que tenía meterse directamente en la piel de la sociedad. Y estudia entonces la antropología del actor. ¿Qué es lo que se quiere saber entonces? Es, digamos, la etnociencia, la ciencia de la sociedad. Se sugería hacer trabajos de campo, indagaciones en la sociedad y tratar de rescatar de alguna forma, sin ningún prejuicio, cómo esa sociedad, exactamente lo que vimos anteriormente, concebía, clasificaba, percibía y también cómo usaba. Es decir, el concepto que nosotros aplicamos y que es el que yo les enseño a mis alumnos y que les estoy explicando ahora, ¿no? Esa es la... es en donde cuando yo empecé, fíjense ustedes lo nuevo que era, yo empecé en los años 70 a trabajar en etnociencia, hacía como 10 o pocos años estaba en la cresta de la ola, como se diría. De a poco pasamos de moda también con nuestros conceptos. Ahora yo les voy a explicar cómo cambiaron las cosas, para mí para mal. Bueno, a partir de acá la gente se interesó también ya en otras cosas, un poco como que a la gente esto de meterse con la lengua, con los sistemas clasificatorios, de pasarse tanto tiempo en el campo, de meterse con la religiosidad, ir a un terreno enmarañadísimo, peligrosísimo, que no daba muy buenos resultados, ¿no? Que era una temática medio ingrata, había que estar mucho tiempo ahí, no sabía muy bien, la gente era bióloga y no tenía formación en antropología, y el antropólogo no quiere juntar plantas, ni animales, ni insectos, y no quiere tratar con los museos, bueno, era toda una historieta china, ¿no? Entonces es muy difícil hacer un trabajo integrativo de distintas las cosas, difícil. Entonces lo que la gente empezó, para dicha de la gente, por los años 80 y pico, fines de los 80, 90, de hace poquito, del siglo XX, que todos ustedes vivieron, acá no hay nadie del siglo XXI que haya nacido o crecido, así que bueno, todos somos, sabemos lo que pasaba por entonces, por influencia de la ecología forestal, de la ecología en general, metieron un poco la cuestión estadística, inventaron algo que se llama la etnobiología cuantitativa. Entonces, a partir de eso se hacen unas encuestas muy sumarias, muy sencillas, que son casi, por ejemplo, la persona va y en un fin de semana puede encuestar con encuestas previas a 100 personas, ¿no? Porque le preguntan, ¿qué comiste hoy? ¿Y por qué no comiste ayer? ¿Por qué esto, esto y lo otro? Termina en media hora, va a la otra casa. Entonces, de esa forma se hacen análisis estadísticos y llegan a conclusiones, ¿no? Supongo que en los trabajos hay de todo, ¿no? Hay cosas más interesantes y menos interesantes en esos trabajos. No es lo que yo hago y tampoco es lo que yo enseño, ¿no?
pero es una corriente muy importante que está de moda actualmente. Y no nos llamábamos antes etnobiólogos ni etnobotánicos cualitativos, pero por diferenciarnos hoy en día somos o cualitativos o cuantitativos, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, por supuesto, que son muy útiles para diagnósticos de los ecólogos, ¿no? Entonces, para los forestales, pero para mí llegan a conclusiones muy generales. Por ejemplo, llegan a conclusiones que las plantas que más se usan, fíjense, un trabajo que me tocó evaluar, que me espantó verdaderamente, sobre la provincia, sobre el estado de Santa Catarina, que es un estado que tiene una flora pero tremenda. La flora de Santa Catarina, la bromería se tiene este tamaño. Bueno, creo que eran como 200 especies nomás del estudio de botánica para todo el estado. ¿Y a qué conclusiones llegaban? Que las plantas más usadas eran las madereras, las medicinales, las alimenticias y no sé qué otras dos categorías. Y ponían montones de números, de cuadros, de curvas, de 500.000 cosas, pero de etnobotánica nada, porque no sabemos cómo se preparaban esas plantas para comer, no sabemos si las madereras para qué usaban, si para puerta, para ventana, para piso, para mortero, para qué cuernos. Entonces nos quedábamos así. A veces también dan resultados así que son, pero grulladas, ¿no? Que la gente come más las plantas que crecen cerca de su casa o junta la leña que está cerca de su casa. Cosas, pero lógicas. La gente primero va a juntar lo que está cerca de su casa que lo que está lejos, ¿no? Nadie es tonto si tiene ahí cerca para caminar 20 kilómetros a buscar leña, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ese tipo de historia nos encontramos con estas encuestas demasiado acotadas, en donde en el laboratorio se gesta ya, para mi gusto, prejuiciosamente y a priori, todas unas cuestiones de parámetros que te sale perfecto lo que quieres demostrar, me parece. Bueno, y finalmente un tipo de etnobiología que trabaja mucho con la gente, que tendría que ser, en realidad, para la creación de, por ejemplo, para que las generaciones jóvenes tengan integrados conocimientos sobre su propio hábitat, sobre la flora y la fauna, para el manejo, para mejorar sus condiciones de vida, para conocer lo que es venenoso o no venenoso. La gente de Formosa y de Salta, en el Chaco, donde nosotros trabajamos más, permanentemente nos están pidiendo los maestros indígenas, los maestros de escuela, material para enseñar a la gente porque no tienen, para lengua, para historia, tienen materiales. Pero para ciencias naturales y para matemáticas es el verdadero problema. Les cuesta muchísimo enseñar, tienen que enseñar con textos o materiales que vienen de afuera, y entonces nos piden si les podemos ayudar, y sobre todo para integrar conocimientos tradicionales para transmitir a los nenes. Los chicos van a la escuela ahora y no saben más los nombres ni de los pájaros, ¿no? Ya no juegan más en el campo, no van a pescar, y entonces esos conocimientos se van perdiendo porque no los practican. Entonces esa es la idea de preparar materiales para que la gente pueda utilizar. Y también para la defensa de su saber tradicional, ¿no? Este pueblo se llama Yaguarón, que es mi pueblo, y este queda como 8 kilómetros y se llama Pirayú. Pirayú queda a 8 kilómetros, ¿no? Uno puede ir caminando. Son pueblos muy antiguos, como ustedes pueden observar, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, los altares son de iglesias franciscanas. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar acá entonces? En primer lugar, bueno, cuando uno va a esto, uno puede curiosear un poco cómo es la iglesia, cómo está estructurada, ¿no? Cómo está estructurada la iglesia, cómo están hechos los altares, y uno puede preguntarse, ¿de qué están hechos esos altares? ¿Cuáles son por fuera de esto, no? Uno se puede interesar qué madera se utilizó para los santos, qué significa eso, cuál es la estructura, porque son iglesias que fueron en definitiva talladas por influencia. Esas iglesias son más antiguas, son de pueblos que se fundaron antes que Buenos Aires, imagínense, 1540 más o menos, ¿no? Son templos antiquísimos. Y estas cosas que uno ve acá, uno puede preguntarse, qué lindo adorno esto. No es qué lindo adorno.
Todos esos adornos se ponen ahí porque significan algo, no se pone porque sí. Todas estas plantas después, que al Cristo se lo saca y termina la procesión alrededor de la iglesia y antes de hacer el velorio, que en algunas iglesias se hace, que están hasta medianoche con el féretro y la gente viene a rezar ahí, todas estas plantas la gente se lleva a su casa. Se lleva a su casa como las palmas del Domingo de Ramos, llevan y utilizan para quemar cuando hay tempestades, para evitar maleficios, para tener como una seguridad dentro de la casa o lo que fuere. Y no son cualquier planta, son plantas muy específicas. Y cuando uno va conociendo más la etnia o la cultura implicada, como en este caso son los guaraníes, uno se da cuenta que verdaderamente son plantas que van muy lejos en la mitología de los guaraníes. ¿Y por qué les muestro esto? Esto les muestro para contarles que lo que le dije anteriormente, que no nos conformemos con decir planta ritual. Imagínense si aparece una ocotea que hay por acá, que ustedes llevaron, hicieron material de herbario, y cuando hacen su catálogo digan planta ritual. No dicen nada, es una... queda casi como una tontería, para que esa planta ritual entienda el lector y uno pueda transmitir o traducir esa cultura para el ambiente académico, uno tiene que explicar lo que acá pasa y describir lo que aquí pasa y lo que significa, si no, no tiene sentido. Los padres de la etnobotánica, cuando empezaron, dijeron, a comienzos del siglo XX, sobre todo promediando, que la etnobiología y la etnobotánica no eran tal sino se situaba a la planta o al animal en el contexto de la cultura de la sociedad. O sea que tenemos que entender el concepto, las ideas de la sociedad, si no es una cosa como un sinsentido, ¿no? ¿Cómo vamos a explicar nosotros lo del Pindó si no indagamos un poco en la mitología? ¿Por qué es eso? ¿Por qué se hace de esta manera? Imagínense que no se va a hacer un Cristo ni la imagen de la Dolorosa de una planta que es considerada maléfica. Hay muchas plantas, muchos árboles que directamente están vinculados con cosas malignas, maléficas, de mala suerte, de mala... No se va a hacer de eso, ni tampoco se va a hacer de una madera de mala calidad. Se buscaban maderas nobles, maderas sólidas y maderas que tienen también una cualidad intrínseca que hace al conocimiento empírico del lugar. Por ejemplo, una madera que es brillante, que es pulida. El cedro, por ejemplo, era una madera preciosa que se utilizaba muchísimo para las imágenes en las misiones jesuíticas. El acedrela fícilis, ¿no? Y otros tipos de madera, porque no atacaban los hongos, no atacaban, no perdían el color, no se agrietaban, no se rompían, tenían toda una serie de cosas, ¿no? De cualidades intrínsecas aplicables y buenas. Bueno, acá también nosotros nos encontramos con toda una escena también, bueno, esta es una ceremonia de iniciación femenina, están estas mujeres cantando todo el santo día alrededor de una chica que tiene su menstruación por primera vez. Estas maestras entonces durante todo un mes están todo el día cantando y agitando un palo con pezuñas ahí arriba y la chica está recluida en la casa y los familiares y vecinos fueron a buscar frutos, miel para hacer al mes una fiesta. Esa fiesta viene después del mes, a lo largo del mes ocurren toda una serie de acontecimientos que uno tiene que ir observando, qué es lo que pasa, qué es lo que la chica aprende, y la gran fiesta de ese día también hay que ver cómo es. Se prepara unos días antes la chicha, la bebida. Acá vemos, fíjense ustedes esta calabaza, es como la calabaza como la del mate, ¿no? Pero que es de grande como una damajuana, de este tamaño, puede tener hasta 15 litros, ¿no? Esto es ya, bueno, cuando se pasaron toda la noche tomando y fíjense ustedes que están llenando un balde acá, ¿no? Entonces de ahí van tomando y termina todo esto con una borrachera terrible. Bueno, este era el chamán del grupo, estaba bien borracho ya. Y bueno, ver entonces toda la problemática de la bebida. La bebida es un tema en sí mismo, cómo se fermenta, el tratamiento de esto, ¿no? Esto, por ejemplo, cómo se hace para que no se honguee por dentro.
cómo después, para volverla a utilizar después de un tiempo para fermentar, se trata para que la chicha no se agrie, ¿no?, por hongos que proliferan ahí por dentro, o si friccionan con alguna planta o con agua caliente, y toda una ciencia en eso también. Un poco para mostrar que muchas veces pensamos que el nombre de las plantas y de los animales o las clasificaciones son unívocas. Eso varía muchísimo de persona a persona. A veces el nombre de una planta uno se puede sorprender que dos hermanos dicen un nombre distinto, ¿no? Y un hermano dice igual que otras personas del grupo, y el otro hermano dice lo mismo, o el marido y la mujer dicen cosas distintas. Que hay una versatilidad muy grande en ese tipo de cosas. Entonces hay que anotar todos los nombres porque después van a ir coincidiendo. Entonces, ¿qué es este ejemplo? Unidad y diversidad. Acá nos encontramos nosotros con un tejido que se llama tuna. Tuna es el fruto de la opuntia, ¿no? Un tipo de tuna. Entonces acá nos vemos con el diseño que se llama tuna en una comunidad Nibaclé del Chaco paraguayo, cómo cada artesana hizo ese diseño, ¿no? Es como hacer una empanada también, ¿no? No hay empanadas iguales de casa en casa, o no sé, un dulce de leche igual, cualquier marca. Bueno, acá también, fíjense ustedes, tuna, el diseño es el mismo, pero ven ustedes el fondo, cómo varía de acuerdo al gusto, al concepto, a la idea, a las posibilidades del tinte que tendría. Vaya a saber todas las razones que había. Pero la foto es muy elocuente para mostrarnos que no podemos, digamos, que nunca uniformar. Hay un patrón, por supuesto, no son círculos, ni son, no sé, zigzag, por ejemplo, ya tendría otro nombre. Es un patrón básico, pero digamos como que los elementos cambian, que entran en juego, ¿no? Bueno, acá nos encontramos otra vez con lo de la etnobiología. ¿Cuáles son los objetivos que tienen? Un poco ya explicamos nosotros cuando planteamos el concepto original, ¿no? El conocimiento, como nombra, clasifica, percibe, el significado y el papel cultural, ¿no? Cómo se sitúan los objetos y los fenómenos naturales, que ya vimos también con el ejemplo, por ejemplo, del Viernes Santo y otras situaciones. Y entonces vamos a situar la planta o el animal en la medicina, en la crianza, en la violencia, en la higiene, etc., ¿no? Y la cuestión vinculada con el uso, la aplicación, que es otro de los aspectos que, si bien son muy importantes, no es, digamos, lo definitorio y lo que es privativo para que esta disciplina tenga sentido. Lo que le quiero decir es que no podemos reducirnos a lo útil solamente, porque en el campo de la etnobotánica tenemos la botánica económica o la botánica aplicada cuando se circunscriben a ese tipo de cosas. Fíjense ustedes, lean un poquito esto. Proporciona información científica básica para el papel. Esto, digamos, que serían un poco los justificativos cuando uno escribe un proyecto, cuando uno escribe un artículo, cuando uno está tratando de convencer a alguien de que sirve para algo lo que uno hace. Bueno, eso es un tema arduo cuando uno pide una beca, cualquier cosa. Contingencias que todos los vivimos, que estamos en el ambiente. Entonces, la información científica básica sobre el papel de los seres vivos, componentes físicos, objetos, bueno. Pero también porque rescata y salvaguarda el cúmulo de sabiduría sobre la naturaleza a lo largo de un prolongado lapso de permanencia en el lugar. Esto es muy importante porque, bueno, justamente es lo que hoy en día queremos rescatar, porque se está perdiendo en todos lados, ¿no? Va a desaparecer. Y ya han desaparecido algunos. Fíjense que hay muchas etnias de las que no tenemos prácticamente ningún conocimiento de tipo etnobiológico o de nada casi, ¿no? Yo estudié en los años 70 y se publicó en el 80
sobre las lenguas, pero hay otras etnias mascoi, los amapaná, los ametegui, los Kashkijá y los togomascoi, que se llaman, son 5 etnias más o menos que comprenden ese grupo. De las lenguas solamente sabemos algo, pero de las otras no sabemos nada, ¿no? Y así, digamos que estas culturas se están perdiendo, pero desdichadamente no hay gente que se ocupa. También necesidad de estudio por la importancia e interés de una especie, por un espacio natural o elementos de la vida del poblador que pueden servir, ¿no? Uno de los puntos que se suele argumentar para la conservación de determinadas especies o determinados lugares es que tienen un significado para una sociedad o para un pueblo, que tienen un valor cultural, un valor intrínseco, de utilidad, ¿no? Y entonces por eso vale la pena conservar esa especie, ¿no? Y también esto para tener una información general para desarrollar planes de desarrollo, de conservación, de educación. Estos serían entonces los resultados de nuestro trabajo, para qué serviría a la gente del lugar o quienes trabajan con ellos, para entidades gubernamentales o no gubernamentales. Bueno, el registro básico del conocimiento etnobiológico, que sería el enfoque de la etnobiología, el registro básico. Eso sería entonces la recopilación de toda la información. Sería lo que hacemos habitualmente los que trabajamos en una etnobiología cualitativa. El tipo de trabajos que producimos nosotros, o si conocen mis trabajos, lo que yo hago habitualmente, ¿no? La valorización cuantitativa del conocimiento, las percepciones, uso y manejo de los recursos biológicos. Eso sería lo que hace la etnobiología cuantitativa sobre la base de encuestas acotadas y muy puntuales, por ejemplo, para saber cómo la gente habla de los olores de las plantas o de los sabores de las plantas. Entonces circunscribe en ese tipo de cosas. O lo que la gente recuerda que comían y que comen actualmente, preguntando a un grupo numeroso de gente, y entonces sacan parámetros de lo que se usó, de lo que se está usando, de lo que se dejó de usar, ¿no? La evaluación experimental de los beneficios derivados de las plantas o animales, tanto para la subsistencia como para fines comerciales. Acá entraría, por ejemplo, lo que les puede interesar a ustedes como farmacéuticos, como bioquímicos, porque estaría implicado el trabajo conjunto, que a lo mejor una misma persona puede hacer una etnobotánica o una etnobiología y tratar de encontrar principios activos, desarrollar, y acá es en donde entra en juego la cuestión, digamos, interdisciplinaria. Y esto nosotros podríamos colocar en este punto etnobiólogos, etnoecólogos, gente que trabaja en cuestiones forestales, están muy consustanciados con la problemática del indígena por los recursos de la tierra, para estudiar, digamos, la naturaleza, el bosque, las especies, como para la consolidación de reservas, para conseguir medios económicos para que la gente se ocupe de la producción sustentable de su propio territorio con los recursos que tienen ahí. Bueno, este es un trabajo muy, muy arduo, porque prácticamente se deja de hacer investigación, pero para llegar a este punto es necesario tener resuelto esto, ¿no? ¿En qué consiste entonces el trabajo del etnobiólogo? Lo que uno hace es entonces relevar lo que dijimos: conocimientos, experiencias, ideología y sentimientos de los otros, la sociedad que nosotros estamos estudiando. Pero también puede ser de nuestro propio ámbito social. Fíjense ustedes que yo en las primeras fotos que les mostré de Yaguarón y de Pirayú, que son los dos pueblitos, en Yaguarón viví yo, me quería, pasé mi infancia, y a Pirayú íbamos caminando de paseo para visitar a parientes o gente así. O sea, muchas de las cosas que por ahí estudio o que me interesan tienen que ver con el propio conocimiento
de mi infancia o de cosas con las que yo estoy muy directamente relacionado, ¿no? Hay un trabajo que me encantó hacer porque, bueno, me recordaba muchísimo a mi padre. Mi padre vendía esa planta, vendía una resina que es el ISIR de una urcerácea, ¿no? Que se vendía mucho en el pueblo. Mi padre era el dueño de la botica Arenas, ¿no? Era así. Mi viejo trabajó en la guerra de Chaco, trabajó en el frente, pero en hospitales de campaña, por ahí aprendió, digamos, todo ese tipo de cosas. Y terminada la guerra de Chaco fue al pueblo y se casó con mi madre, y bueno, abrió una botica que era como una especie de un pueblucho muy atrasado, era ese pueblo, ¿no? Y entonces estaba ese ISIR, y bueno, yo armé un poco ese trabajo sobre la base de mis recuerdos y con la bibliografía y con todo eso, ¿no? Pero muchas de las cosas que cuento ahí eran cosas que yo sabía, digamos, que yo lo viví, lo conocía. Las recolectoras de ese material eran mis tías, por ejemplo, algunas vecinas, y que ellas eran acopiadoras de esa resina que se vendía en una especie de pequeños cucuruchos. Puede ser entonces el propio ámbito social de uno, ¿no? Fíjense ustedes entonces, que acá está bien en claro, no estudia las plantas ni los animales en concreto, porque si se estudiara la planta sería botánica, y si los animales sería zoología, sino qué papel juegan estos entre las personas.